Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar en donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Mis corazones preciosos, creo que ya todos debemos estar muy agradecidos a nuestro Padre Creador, porque Él está permitiendo por todas las cosas que estamos enterándonos, estamos averiguando, estamos indagando y estamos comprendiendo todos que ya las mentiras están saliendo a la luz una tras otra y nadie puede ocultar ni callar nada de esto, mis amores, porque ahora es el momento donde la verdad a todos nos va a hacer libres. Y una vez más vamos a ocuparnos de la Biblia etíope, para que todos abramos los ojitos a la realidad de lo que nos han ocultado referente a los 12 mandamientos que nos ocultó Moisés, porque pensó que en ese entonces no estaban preparados para enterarse de todo. Así es que vamos a transportarnos a las montañas de Etiopía, que está protegida por monjes durante más de 1700 años, porque existe una versión, la Biblia, que Occidente jamás quiso que conocieras. No es una falsificación, no es un invento moderno, es la Biblia más antigua del cristianismo. Y dicha Biblia contiene 81 libros, mientras que las versiones protestantes tienen apenas 66. ¿Qué pasó con esos 15 libros? Los más importantes aún, que contienen esos textos y que resultaba tan peligroso preservarlos, porque según los manuscritos preservados en Yes, el idioma sagrado de Etiopía, cuando Moisés subió al monte Sinaí, recibió mucho más de 10 mandamientos grabados en piedra. Las tradiciones etíopes hablan de una revelación extendida, un encuentro que duró 40 días y 40 noches, donde no solo se entregaron leyes, sino un sistema completo de sabiduría celestial que incluía mandamientos adicionales destinados a preparar a la humanidad para una relación directa con lo divino. Pero aquí está el detalle, mis amores, que lo cambia todo. Según textos preservados únicamente en la tradición ortodoxa etíope, Moisés tomó una decisión: no revelar todo lo que había recibido. ¿Por qué? Porque las fuentes sugieren que el pueblo no estaba preparado, que ciertos mandamientos requerían un nivel de conciencia espiritual que los israelitas, recién liberados de Egipto, aún no poseían entonces. Fue cuando Moisés guardó silencio sobre leyes completas. Les entregó solo a los levitas, a los sacerdotes iniciados, a aquellos considerados dignos de preservar el conocimiento oculto. Y así fue durante siglos. Ese conocimiento circuló en círculos cerrados hasta que algo ocurrió. Cuando el cristianismo se institucionalizó, el Imperio Romano, cuando los concilios comenzaron a decidir qué textos eran aceptables y cuáles debían desaparecer, esas tradiciones fueron catalogadas como peligrosas, demasiado místicas, demasiado poderosas, demasiado difíciles de controlar. Los libros que contenían estos mandamientos adicionales fueron excluidos del canon durante el concilio de Odisea en el año 364, ratificando como apócrifos en 30 libros. En 30 siglos después, pero Etiopía nunca aceptó esas decisiones. La Iglesia Ortodoxa Etíope, fundada, según su tradición, por el eunuco etíope bautizado por Felipe en Hechos 8, mantuvo su canon original intacto.
Fueron 81 libros, son 81 libros, incluyendo el libro de Enoch completo, el libro de los jubileos, texto que en Occidente solo se conocían por fragmentos encontrados en Qumran en 1947. Y en esos textos aparecen mandamientos que nunca llegaron a tus manos, leyes sobre la relación sagrada con la tierra, instrucciones sobre las prácticas espirituales que permitían ver lo invisible, mandamientos sobre el rol profético de las mujeres, leyes económicas tan radicales que amenazaban estructuras de poder completas. Imagina por un momento que durante toda tu vida te enseñaron que existían 10 mandamientos, 10 leyes fundamentales y de repente descubres que en realidad eran 22, que 12 de ellos fueron deliberadamente ocultados porque transformaban por completo la manera de entender la fe, el poder, la justicia y tu conexión directa con lo divino. ¿Cómo cambiaría todo esto tu comprensión, mi amor? De todo lo que tú creías saber. Las evidencias están ahí. Los manuscritos existen. Los investigadores lo saben. Pero estas verdades permanecieron enterradas en idiomas antiguos, protegidas en monasterios, inaccesibles, ignoradas por instituciones que prefirieron que sigas creyendo la versión simplificada hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que estás a punto de descubrir no proviene de teorías modernas, mi corazón, ni de especulaciones de la nueva era. Proviene de la fuente cristiana más antigua que existe, y lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene el poder de despertar algo en ti que lleva siglos dormido. La pregunta ya no es si estos mandamientos existieron. La pregunta ahora es, ¿por qué alguien no quería que los conocieras? Para entender qué ocultó Moisés, primero necesitas saber qué sabía Moisés. Y según las tradiciones preservadas en Etiopía, Moisés no fue el primero en recibir los mandamientos celestiales. Mucho antes del Sinaí, mucho antes del Éxodo, tan cerca de Dios, que nunca experimentó la muerte, su nombre era Enoch. Génesis 5:24 dice algo extraño sobre el camino, pues Enoclevo, Dios, no murió, fue levantado. ¿Llevado a dónde? ¿Para qué? Durante siglos Occidente solo tuvo una frase enigmática que Etiopía conservaron. La historia completa, el libro completo de Enoch, texto completo de 108 capítulos, y narra cómo Enoch fue llevado a los cielos, donde recibió revelaciones directas sobre las leyes celestiales, los nombres de los ángeles caídos, los secretos del cosmos y los mandamientos que debían regir a la humanidad antes y después del diluvio. Este libro no es un invento, mis corazones. No es un invento medieval, ni fragmentos del libro de Enoch. Fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, datados entre los siglos III, un poco y Primedamomse, Judas 11:415 en el Nuevo Testamento cita directamente a Enosirmando que los primeros cristianos conocían y respetaban este texto. Pero en el siglo III, cuando los concilios comenzaron a limpiar el canon, el libro de Enoch fue declarado no inspirado en Occidente, demasiado apocalíptico, demasiado detallado sobre ángeles rebeldes, demasiado explícito sobre conocimientos prohibidos. Solo Etiopía se negó a eliminarlo. Y en este libro aparece algo perturbador. Él no recibió las tablas celestiales con leyes específicas sobre cómo la humanidad debía relacionarse con la tierra, los animales y los ciclos astronómicos y lo divino. Leyes que según Jubileos, otro libro canónico solo en Etiopía, fueron transmitidas de generación en generación.
hasta llegar a Moisés. Aquí está la conexión que cambia todo. Según el libro de Jubileos, Moisés no inventó los mandamientos, los recibió con una actualización de las leyes que Enosia preservado 100 años antes, pero con una diferencia crítica. Moisés tuvo que adaptar esas leyes a un pueblo que acababa de salir de 400 años de esclavitud. En Egipto, un pueblo traumatizado, un pueblo que adoraba becerros de oro. Apenas Moisés daba la espalda, entonces, según estas tradiciones, Moisés hizo una elección estratégica: simplificar, y solo entregó 10 mandamientos públicos, leyes básicas que cualquier persona podía entender y seguir, pero los mandamientos avanzados, aquellos que requerían madurez espiritual, disciplina mística y comprensión cosmológica, los reservó para los iniciados, para los levitas, para los sacerdotes, para aquellos que demostraban estar preparados y que contenían esos mandamientos ocultos, las tradiciones etíopes preservadas, Enoc y Jubileos mencionados, porque ellos mencionan leyes de observación sagrada de los cielos celestiales, para alinear la vida humana con los ritmos divinos, prácticas de ayuno que permitían alcanzar estados de conciencia expandida, el uso correcto de nombres sagrados para invocar protección angelical, mandamientos sobre justicia económica radical que prohibían la acumulación de riqueza, mientras otros sufrían leyes sobre el rol profético femenino, pero igual al masculino. ¿Te suena familiar algo de esto en los 10 mandamientos que conoces? ¿Existe? No, porque nunca llegaron a la versión oficial. Estamos viviendo días en los que los profetas se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad. Están atrapados en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante muchos siglos. Y ahora mi corazón piensa, y precisamente aquello que fue eliminado de las escrituras contiene todas las respuestas que llevas años buscando. Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso, preparé para ti, para poderte narrar esta parte de estas charlas, porque sé que después de que tú escuches todo esto, muchas cosas van a cambiar en tu corazón. Te pregunto yo, ¿por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? ¿Por qué solo nos comparten lo que les convenía a ellos que nosotros supiéramos? ¿Por qué han hecho tanto daño a toda la humanidad? Nosotros tenemos que liberarnos de toda esta manipulación y necesitamos reconectarnos con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Por eso necesito que pongas atención a todo lo que te voy a decir ahora. Pero nosotros, mis corazones preciosos, tenemos que agradecer a nuestro Padre Celestial, porque gracias a Él y a todas las cosas que estamos entendiendo y que estamos compartiendo entre todos, nos estamos enterando de la verdad absoluta. ¿Y quién es el que patrocina todo esto? ¿Quién es el que dirige todo esto? Nuestro dador de vida, nuestro Padre Celestial, está permitiendo que nosotros abramos nuestros ojitos de tamaño normal para que entendamos todas estas verdades que fueron ocultadas y vedadas para nuestros ojos, mis corazones. Por eso, ¿por qué nos han hecho todo esto? Pero no tenemos respuesta. Su deseo mayúsculo fue que siguiéramos inocentes con los ojitos cerrados y que obedeciéramos todo lo que a ellos les convenía. Pero llegó el momento de la verdad. Gracias a nuestro Padre Celestial estamos aquí, mis amores. Por eso Moisés ocultó y preservó solo para iniciados.
las cosas que él, según él, creía que debería hacer. Qué pena, ¿no? Estuvo con Dios, le dio muchas cosas, muchas informaciones, pero según las tradiciones antiguas, no era simplemente cuidar el medio ambiente. Era un mandamiento sobre reconocer a la tierra como un ser viviente, con el cual la humanidad tiene una alianza divina. Según el libro de Jubileo de Canónigos, Jubileo canónico de Etiopía, pero excluido de Occidente después de la creación de Dios, él estableció un pacto no solo con la humanidad, sino también con la tierra. Sí, y ese pacto incluía leyes específicas. Una de ellas aparece en Jubileos 7208, donde se describe cómo Noé enseñó a sus hijos mandamientos sobre la relación sagrada con la tierra. No derramar sangre animal innecesariamente. No explotar la tierra sin gratitud. Observa años sabáticos donde la tierra descansará. Estas leyes no eran opcionales, según las tradiciones preservadas. Violar el mandamiento de la tierra traerá consecuencias cósmicas, sequías, plagas, esterilidad del suelo. Y aquí está lo fascinante. En Levítico 25 encontramos el concepto del año sabático para la tierra. Cada 7 años los campos debían descansar, pero en la tradición etíope esto no era solo una técnica agrícola, era un reconocimiento de que la tierra tiene ciclos divinos que deben respetarse, que explotarla sin cesar es una forma de idolatría. Poner la codicia humana por encima de los ritmos establecidos por Dios. Ahora piensa en esto, mi corazón. ¿Por qué un mandamiento sobre la relación sagrada con la tierra sería peligroso para las instituciones de poder? ¿Por qué? Porque desafía directamente la explotación económica ilimitada. Si la tierra es sagrada y tiene derechos establecidos con Dios, entonces no puedes justificar la extracción destructiva de recursos en nombre del progreso. No puedes esclavizar tú personas para trabajar campos sin descanso. No puedes acumular tierras mientras otros mueren de hambre. Esto es muy importante, mis amores. Las tradiciones místicas judías que sobrevivieron en textos cabalísticos hablan de Adama, la tierra, como en contraparte con Adán, el humano. Según estas enseñanzas, el primer mandamiento oculto era: honrarás a Adama como honras a tu madre, porque de ella fuiste formado y a ella retornarás. ¿Te suena familiar esto, mi corazón? Bueno, el quinto mandamiento público dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero según estas fuentes existía una versión más profunda: honrar a la madre tierra como honras a tus padres humanos. Este mandamiento aparece de forma velada en Deuteronomio 20:19, donde se prohíbe destruir árboles frutales durante guerras. ¿Por qué incluir una ley así en medio de regulaciones bíblicas? ¿Por qué, según las tradiciones preservadas, incluso en guerra, la tierra no podía ser profanada? Los árboles eran considerados seres que conectan cielo y tierra. Destruirlos sin necesidad era romper el pacto divino. Las comunidades monásticas etíopes explicaron este mandamiento durante siglos. Los monjes ortodoxos cultivaban jardines sagrados donde cada planta era tratada con reverencia, donde la cosecha se acompañaba de oraciones, de gratitud, donde plantar un árbol era un acto de adoración. Pero cuando el cristianismo se expandió por Europa, este mandamiento resultaba incómodo. La iglesia medieval necesitaba justificar la conquista de tierra, la explotación de recursos, la dominación de la naturaleza, en nombre del dominio humano mencionado en Génesis 1:28.
Entonces el mandamiento de la Madre Tierra fue reinterpretado. Dominio pasó de simplificar mayordomía responsable o explotación ilimitada, y el mandamiento sobre la relación sagrada con la tierra desapareció del catecismo oficial. Quedó enterrado en textos etíopes que Occidente consideraba irrelevantes hasta que el planeta mismo comenzó a gritar. ¿Alguna vez habías escuchado sobre los mandamientos que protegían la tierra? Como si fuera un ser sagrado. Por favor, jamás nos han compartido nada de eso. Jamás. Pero nos han obligado, no le han dado ninguna importancia a la tierra, a nuestra madre tierra. Vamos a seguir hablando. Revelaciones. El segundo mandamiento oculto tenía que ver con una práctica tan poderosa que las autoridades religiosas medievales la catalogaron como brujería. El ayuno espiritual, no el ayuno ordinario que conoces. Dejar de comer por salud o disciplina. Según los textos preservados en la tradición etíope, existía un tipo de ayuno específico diseñado para abrir los ojos del alma, para permitir que el practicante viera lo invisible y recibiera revelaciones directas. Este mandamiento aparece codificado en el libro de Enoch, donde se describe cómo Enoch ayunó 40 días antes de ser llevado a los cielos. No fue casualidad. Según las tradiciones místicas, el ayuno prolongado, combinado con oración y aislamiento, creaba un estado alterado de conciencia donde la frontera entre lo material y lo espiritual se disolvía. Moisés ayunó 40 días en el Sinaí antes de recibir los mandamientos. Elías ayunó 40 días antes de escuchar la voz de Dios. En la cueva, Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. ¿Ves el patrón? Pero aquí está lo que no te contaron. Según textos como la Didascalia Apostólica Manual de Práctica Cristiana del siglo XI y las reglas monásticas etíopes, existían instrucciones detalladas sobre cómo ayunar para fines espirituales avanzados. No se trataba solo de abstenerse de comida. El mandamiento oculto especifica ayunar del alba al ocaso durante 7 días consecutivos, combinando con lectura de salmos específicos en soledad, sin hablar con nadie, durmiendo en el suelo. Y al 7º día, según las tradiciones, el velo se levantaba. Practicantes reportaban visiones proféticas, comprensión súbita de misterios divinos, encuentros con seres angelicales, respuestas directas a preguntas que habían atormentado sus almas durante años. Los padres del desierto en Egipto, contemporáneos de los primeros monjes etíopes, practicaban este tipo de ayuno regularmente. San Antonio de Abad pasó décadas en el desierto, alternando ayunos extremos con estados de éxtasis místico, porque esta práctica fue eventualmente prohibida. Porque otorgaba poder espiritual directo sin intermediarios. Si cualquier persona podía ayunar según el mandamiento oculto y recibir revelaciones directas de Dios, ¿para qué necesitaban sacerdotes que interpretaban la voluntad divina? ¿Para qué necesitaban una institución que controlará el acceso a lo sagrado? Y durante la Edad Media, la Inquisición persiguió a místicos que practicaban ayunos prolongados, alegando que abrían puertas a demonios. Santa Teresa de Ávila tuvo que defender sus éxtasis místicos ante tribunales eclesiásticos. San Juan de la Cruz fue encarcelado por su propia orden por enseñar prácticas contemplativas que incluían ayunos. Radical. Pero en Etiopía este mandamiento nunca fue prohibido.
Los monjes ortodoxos etíopes mantuvieron la práctica viva durante siglos. Todavía hoy, en monasterios remotos de las montañas etíopes, hay monjes que practican ayunos de 40 días, siguiendo instrucciones preservadas de estos textos GUES antiguos, y reportan exactamente lo mismo, que los antiguos visiones, revelaciones, claridad espiritual devastadora. La ciencia moderna está comenzando a comprender algo fascinante sobre el ayuno prolongado. Estudios neurológicos muestran que después de varios días sin comida, el cerebro entra en cetosis profunda, un estado donde el cuerpo sin glucosa disponible comienza a quemar grasa, produciendo cetonas que alteran la actividad neuronal, aumentando la neuroplasticidad y creando estados de conciencia diferentes. ¿Es esto lo que los antiguos llamaban ver lo invisible? Un estado neurológico donde la percepción se expande más allá de lo ordinario. Todas las tradiciones etíopes no la llamaban ciencia, lo llamaban obediencia al mandamiento oculto que Moisés reveló para quienes estaban preparados, para ver más allá del velo. Las verdades que acabas de descubrir solo son el comienzo de un despertar, mucho más profundo, mi corazón. Pero necesitamos entender, ¿ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús, que te llevarán más allá de lo que podemos revelar públicamente? No, mis amores. Ahora es el primer momento en que tú tienes que entender que nos han ocultado para manipularnos, para manejarnos. Y es por eso que durante milenios el mandamiento de los nombres sagrados que todos conocen, el tercer mandamiento público: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Pero según las tradiciones preservadas en Etiopía, este mandamiento era lo suficientemente claro, pero era la superficie de una ley mucho más profunda y compleja. El mandamiento oculto completo, según textos del Yes y tradiciones cabalísticas que sobrevivieron en comunidades judías etíopes, los Beta Israel establecían algo muy radical: pronunciar correctamente los nombres divinos y angelicales. Tenía poder literal. No se trataba de respetar el nombre por educación religiosa. Se trataba de que los nombres sagrados eran fórmulas sonoras que, cuando se pronunciaban con la entonación, la respiración y la intención correcta, abrían portales espirituales. En hebreo antiguo, el nombre de Dios, el tetragramatón, JHWH, se escribía sin vocales, porque según las tradiciones místicas, porque la pronunciación correcta era conocimiento reservado exclusivamente para el sumo sacerdote, quien solo podía pronunciarlo una vez al año, dentro del lugar santísimo. En el día de la expiación, el resto del pueblo nunca escuchaba cómo sonaba realmente el nombre de Dios. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 Vicentino Cristo, esta pronunciación se perdió deliberadamente. Los rabinos decidieron que era demasiado peligroso preservarla, pero en Etiopía, según las tradiciones oral, grupos de sacerdotes mantuvieron variantes de pronunciaciones sagradas en Yes, que funcionaban como equivalentes fonéticos del hebreo antiguo. ¿Por qué tanto secreto? Porque según los libros de Enoch y textos de Qumran, los nombres de los ángeles y de Dios no eran etiquetas arbitrarias, eran frecuencias, vibraciones sonoras que, cuando se emitían correctamente, resonaban con dimensiones espirituales específicas. Enuncia nombres de ángeles caídos y explica que cada uno tenía un nombre de poder que, si se conocían, permitían invocar o repeler su influencia. Los ángeles buenos también tenían nombres específicos: Miguel,
Gabriel, Rafael, Uriel, y cada uno con pronunciaciones que activaban su protección. En la tradición etíope, estos nombres se preservaron en oraciones específicas llamadas Selán, himnos poéticos donde los nombres angelicales se pronuncian en secuencias rítmicas precisas. Los manuscritos incluyen instrucciones sobre cuándo y cómo pronunciar cada nombre, según el propósito, de protección contra enfermedades, claridad en decisiones, liberación de opresión espiritual. Ahora aquí está la pregunta perturbadora. Si pronunciar correctamente estos nombres tenía poder real, ¿qué pasará cuando la gente común comience a pronunciarlos incorrectamente? Según las tradiciones, pronunciaciones equivocadas no solo eran inefectivas, podían ser peligrosas como intentar usar la llave incorrecta en una cerradura. En el mejor de los casos no pasa nada. En el peor de los casos rompes el mecanismo. Entonces el mandamiento oculto establecía solo aquellos entrenados en la pronunciación correctas podían usar los nombres sagrados en oración. El resto debía usar títulos genéricos. Señor Altísimo Creador, ¿te das cuenta de la implicación? Este mandamiento creaba automáticamente una clave sacerdotal con conocimiento exclusivo. Solo los iniciados conocían las pronunciaciones. Solo ellos podían invocar efectivamente. El pueblo común dependía de los sacerdotes para acceder al poder de los nombres sagrados. Y aquí está todo el giro, mis corazones. Porque cuando el cristianismo se expandió más allá de las comunidades judías originales, este mandamiento resultaba imposible de mantener. Griegos, romanos, germanos, ninguno hablaba hebreo, ni ges. Entonces la iglesia tomó una decisión pragmática, declarar que los nombres específicos ya no importaban, que Jesús en griego, Jesús en latín, Jesús en español, todos funcionaban igual, que la fe importaba más que la pronunciación. Pero en Etiopía los sacerdotes ortodoxos nunca aceptaron esta simplificación. Mantuvieron la pronunciación, yes, como sagrada, preservando el mandamiento oculto que Occidente decidió olvidar. ¿Era superstición o sabiduría antigua? Sobre el poder del sonido que apenas estamos comenzando a redescubrir. Porque si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, mis corazones preciosos, yo les invito a que tomemos una reflexión. Quiero parar aquí para explicarles yo algo muy importante. ¿Se imaginan ustedes si no nos hubieran ocultado nada de esto? Si nosotros nos hubiéramos enterado de todo esto al comienzo de nuestra vida, en nuestra primera encarnación aquí en la Tierra, ¿qué habría pasado? ¿Ustedes se han puesto a imaginar eso? Yo sí. Que nosotros seríamos esas personas que laborábamos con esos conocimientos que nos habría dado nuestro Padre Celestial y que Moisés no lo habría ocultado, no lo habría callado y los habría compartido a todos nosotros. Yo sé perfectamente bien que todos los mansos y humildes de corazón nos ponemos a laborar en eso. Pero en ese entonces no había la maldad que hay ahora. Bueno, yo sé que construían ídolos de oro, formaban figuras para ese entonces, ¿verdad? Pero yo creo y sé perfectamente bien que donde hay tierra, hay polvo, hay agua, también hay luz, también hay sol. Entonces, de toda calidad de seres humanos había en ese momento. Y yo pienso y creo que hemos debido enterarnos en ese momento de todo eso. Y ahorita quizás no habría todo lo que ha habido en la tierra, porque nos han enseñado cosas fuertes, cosas feas, del dinero, de la plata, de las joyas, de los lujos, de las casas, de la ropa, de la mujer y el hombre, que uno vale más, el otro vale menos, cuando éramos iguales para los ojos de Dios. No había ni varón ni mujer, era uno solo, porque
Eso lo ha hablado en el Evangelio de Tomás, nos han explicado todo eso, y en muchos evangelios de las personas que sí verdaderamente han conservado lo que Dios ha querido que nos enteremos. Pero ahora, mis corazones preciosos, con todo lo que nos han metido, ahora la gente solo piensa en miedos, problemas, dificultades, terrores, horrores, robos, violaciones, lujuria. Si sigo nombrando me canso, mis amores. Pero no hubiéramos conocido todas estas cosas porque ya hubiéramos sido seres que conversábamos con lo divino. Pero no lo hicieron. Nos taparon, nos ocultaron y nos obligaron a vivir lo que ahora estamos viviendo, mis amores. Por eso yo te pido de todo corazón que sigamos escuchando todo lo que te voy a compartir, porque el cuarto mandamiento oculto parece muy simple en la superficie, pero sus implicaciones eran tan radicales que amenazaban estructuras sociales completas. El mandamiento de la hospitalidad absoluta. Todos conocen la historia de Abraham recibiendo a 3 visitantes en Génesis 18. Les lava los pies, les prepara comida, les ofrece descanso bajo su tienda y después descubre que eran ángeles. Uno de ellos, probablemente una manifestación de Dios mismo. En Hebreos 13 hace referencia directa a este evento. No es, por favor, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ellos, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero según el libro de Jubileos y Tradiciones Etíopes, este no era simplemente un consejo amable. Era un mandamiento con especificaciones detalladas. Jubileos 20 registra instrucciones que Abraham dio a sus hijos sobre la hospitalidad sagrada. Amén. Extranjero como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Pero la versión completa del mandamiento, preservada en tradiciones orales etíopes, iba mucho más allá. Establecía que todo extranjero que llegaba a tu puerta debía ser recibido como si fuera un mensajero divino. Disfrazado, no podías preguntar su religión, su origen, su propósito. Primero debías ofrecerle agua, comida y refugio, sin condiciones. Solo después, si el visitante deseaba revelar su identidad y propósito, podías hacer preguntas. Este mandamiento parece codificado en leyes levíticas sobre el trato a extranjeros, pero en versiones diluidas, la versión oculta era absoluta. Ningún extranjero podía ser rechazado, sin importar las circunstancias. ¿Te imaginas las implicaciones en una sociedad estratificada por clases, etnias y religiones? Entonces este mandamiento obligaba a tratar al más pobre como si fuera rey. Obligaba a recibir al enemigo potencial como si fuera amigo. Obligaba a dar refugio sin garantía de seguridad. Las comunidades monásticas etíopes practicaron este mandamiento durante siglos. Los monasterios ortodoxos en las montañas de Etiopía tienen una tradición no escrita. Cualquiera que llegue a las puertas del monasterio debe ser alimentado y alojado durante 3 días sin preguntas. Solo al tercer día se puede indagar sobre su identidad y su propósito. Esta práctica revela y refleja el mandamiento oculto de su forma más pura. ¿Por qué 3 días específicamente, mis corazones? Porque según las tradiciones, 3 días era el tiempo que tomaban discernir si es visitante, si es mensajero divino o si es un ser humano ordinario o entidad engañosa, porque en esos 3 días el hospedador practicaba el discernimiento espiritual mientras mantenía la hospitalidad absoluta
Ahora piensa, ¿por qué este mandamiento fue enterrado? ¿Por qué lo separaron? Las sociedades fundamentales, donde los señores controlaban tierras y siervos. La hospitalidad absoluta era subversiva. Si cada persona tenía obligación divina de recibir extranjeros sin discriminación, ¿cómo justificabas fronteras cerradas? ¿Cómo justificabas negar refugio a los pobres mientras los ricos acumulaban? ¿Cómo justificabas la xenofobia religiosa durante las cruzadas? La iglesia necesitaba demonizar a musulmanes como enemigos, pero el mandamiento de hospitalidad absoluta obligaba a recibir incluso a musulmanes como posible ángel disfrazado. Era una contradicción insostenible. Entonces el mandamiento fue reinterpretado. La hospitalidad se volvió selectiva, solo hacia humanos en la fe. El extranjero dejó de ser mensajero divino, potencial, y se convirtió en amenaza potencial. Pero textos como Mateo 25:35 preservan ecos del mandamiento original. Fui forastero y me recogiste. Jesús identifica directamente al extranjero con su propia presencia. Rechaza al extranjero es rechazar a Cristo. Las tradiciones etíopes mantuvieron esta enseñanza viva. Para ellos, cada persona sin hogar es Cristo disfrazado. Cada refugiado es un ángel probando tu obediencia al mandamiento oculto. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien necesitado y te seguiste de largo? Según el mandamiento que Moisés reservó para iniciados, ese momento era una prueba divina y fallaste sin siquiera saber que estaba siendo probado. Si estas revelaciones están resonando en tu alma, mi corazón, yo necesito seguir porque necesito que tú encajes todas las piezas que faltan en tu comprensión espiritual. Es necesario que tome reflexión de todo esto, porque yo voy a seguir con el quinto mandamiento. Oculto, tras sobre algo que haces cada noche sin darte cuenta de su potencial sagrado. Soñar, pero las tradiciones preservadas en Etiopía, los sueños no son simplemente actividades cerebrales aleatorias durante el descanso. Son una forma de comunicación divina que requiere entrenamiento para interpretar correctamente el mandamiento oculto del sueño profético, que establecía que prestarás atención a tus sueños como prestas atención a la oración, porque en ellos Dios habla sin la interferencia del ego despierto. Este mandamiento aparece codificado en historias bíblicas que todos conocen, pero cuya profundidad nadie enseña. José interpretando sueños de Faraón, Daniel descifrando sueños de Nabucodonosor, José siendo avisado en sus sueños de huir a Egipto con el niño Jesús. Pero estos no eran casos excepcionales, según el libro de los sueños. Es una sección de libros de Enoch existía toda la ciencia sagrada sobre los sueños. Enoch recibió revelaciones completas sobre el futuro de la humanidad a través de visiones oníricas. Y según Jubileos, esta sabiduría fue transmitida de generación en generación hasta Moisés, quien la enseñó solo a sacerdotes seleccionados. Las comunidades monásticas etíopes desarrollaron prácticas específicas basadas en el mandamiento. Antes de dormir, los monjes recitaban salmos específicos, especialmente el Salmo 4 y 91, para preparar el alma para recibir revelaciones. Mantenían diarios de sueños donde registraban símbolos recurrentes, ayunaban ciertos días para aumentar la claridad onírica. Y lo más fascinante, creía que ciertos sueños eran literalmente visitas angelicales, no metáforas, porque este mandamiento fue considerado peligroso.
porque otorgaba autoridad profética sin control institucional. Si cualquier persona podía recibir revelaciones directas de Dios en sueños, ¿cómo vas a controlar qué mensajes eran legítimos? Durante la Edad Media, la Iglesia Católica estableció que solo sueños de santos canonizados oficialmente podían considerarse divinos. Cualquier otro que afirmara recibir revelaciones en sueños corría el riesgo de ser acusado de brujería o posesión demoníaca. Juana del Arco fue quemada parcialmente por afirmar que Dios le hablaba en visiones. Santa Teresa de Ávila tuvo que defender constantemente sus experiencias místicas nocturnas ante la Inquisición. Pero en Etiopía el mandamiento del sueño profético nunca fue prohibido. Las tradiciones orales incluyeron historias de monjes que recibieron instrucciones específicas en sueños, dónde construir monasterios, cómo resolver disputas, cuándo advertir al pueblo sobre peligros inminentes. Hay algo profundamente democrático en este mandamiento. No necesitas tú un sacerdote, profeta o místico avanzado. Todos sueñan, todos soñamos, todos tienen acceso a esta dimensión, donde según las tradiciones antiguas, los velos entre lo material y lo espiritual se adelgazaban. El problema era que la iglesia institucionalizada no podía controlar los sueños, no podía censurar lo que Dios les mostraba mientras dormía, no podía intermediar en esa comunicación directa. Entonces la solución fue muy simple: desacreditar completamente los sueños como fuente de conocimiento espiritual, convertirlos en solo psicología, solo actividad neuronal, sin sentido. Pero las tradiciones etíopes mantuvieron viva la sabiduría antigua. Tus sueños importaban, son mensajes que necesitas descifrar y existe un mandamiento oculto que te obliga a prestarles atención. Desde donde estás viendo tú, escuchando lo que te estoy diciendo, me siento bien, porque creo que ambos, ustedes y yo, estamos abriendo los ojos a estas verdades que están llegando a nuestra alma en todo el mundo, en todo el lugar donde tú te encuentres. Porque necesitamos compartir todo esto y necesitamos seguir abriendo nuestros ojitos. Nos vamos a ir al sexto mandamiento oculto. Es quizás el más suprimido de todos y el que más causó controversia cuando comunidades primitivas intentaron preservarlo. El mandamiento de las mujeres profetizas. Según el libro de Jubileos y Tradiciones preservadas en Etiopía, cuando Moisés recibió las leyes en el Sinaí, una de las instrucciones específicas establecidas en el don profético no tenía género, que mujeres y hombres podían por igual ser recipientes de revelaciones divinas, que el Espíritu de Dios no discriminaba al elegir sus mensajeros. Este mandamiento aparece vedado, sí, lo velaron en varios textos canónicos que todos conocen, pero nadie analiza con profundidad. Éxodo 15:20 identifica a María, hermana de Moisés, como profetisa, no hermana del profeta. Profetiza en su propio derecho. Jueces 4.4 presenta a Débora como profetisa y fuerza de Israel, liderando batallas y pronunciando juicios con autoridades equivalente a cualquier profeta masculino. Según Reyes 22:14, muestra que el rey Josías, ante el descubrimiento del libro de la ley, no consulta a sacerdotes varones, sino a Hulda, la profetisa, y ella es quien autentifica el texto sagrado y profetiza sobre el futuro de la nación. Joel 2:28. Profetiza explícitamente: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y en Hechos 2:17 confirma el cumplimiento de Pentecostés. Pero aquí está el problema. A pesar de todas las evidencias bíblicas, las estructuras eclesiásticas que se desarrollaron después del siglo III eliminaron sistemáticamente el rol profético femenino. Como primero, reinterpretando los textos, María
profetisa, fue reducida a la que cantó un cántico. Débora fue explicada como excepción en tiempos de crisis, no la norma. Hulda fue minimizada como consultada solo porque los profetas varones no estaban disponibles. Segundo, estableciendo doctrina que explícitamente prohibía a mujeres hablar con autoridad en textos religiosos. Mientras Timoteo 2:12 fue usado como martillo, no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, pero hay un detalle crítico que lo cambia todo. Según las investigaciones textuales del especialista, como la doctora Elaine Payes de Princeton y la doctora Karen King de Harvard, las primeras comunidades cristianas incluían mujeres en roles de liderazgo profético. Los manuscritos de Nag Hammadi preservan evangelios donde María Magdalena aparece como la discípula que comprendía más que Pedro. Papiros del siglo II menciona Shunia, la apóstol, antes de que las traducciones posteriores cambiaran su nombre a masculino para negar que una mujer fue apóstol. Entonces, ¿qué pasó? Según textos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, encontraron en Nag Hammadi existía una tensión desde el principio. Pedro cuestionaba la autoridad de María Magdalena. ¿Acaso el maestro habló con una mujer en privado y no abiertamente con nosotros? Y Levi le respondía, sí, él, Salvador, la hizo digna. ¿Quién eres tú para rechazarla? Esta tensión aparece documentada también en textos patrísticos, cuando el cristianismo se institucionalizó en el Imperio Romano como una sociedad patriarcal, donde mujeres no tenían derechos legales. El mandamiento de igualdad profética resultaba inaceptable para ellos. Entonces fue sistemáticamente borrado. Las profecías fueron reinterpretadas como excepciones. Los textos que las mencionaban eran prominentemente prohibidos del canon. Las mujeres fueron delegadas a roles pasivos, pero en Etiopía algo diferente ocurrió. Las tradiciones etíopes preservaron historias de mujeres santas con autoridad profética, equivalente a monjes varones. Santa Walata Petros en el siglo X lideró movimientos de resistencia espiritual y escribió textos teológicos con autoridad comparable a cualquier padre de la iglesia. Las comunidades monásticas etíopes incluían monasterios femeninos donde mujeres estudiaban textos sagrados y practicaban disciplinas místicas con la misma intensidad que sus contrapartes masculinas, porque para ellos el mandamiento oculto seguía vigente. El espíritu no discrimina. Ahora piensa en esto, mis corazones. ¿Cuánta sabiduría espiritual se perdió al silenciar sistemáticamente a la mitad de la humanidad durante 2000 años? ¿Cuántas profecías potenciales fueron calladas porque un mandamiento oculto fue enterrado por estructuras de poder patriarcales? Y hoy, ¿cuántas mujeres sienten el llamado profético, pero son silenciadas en sus iglesias? Están experimentando exactamente lo que este mandamiento advertía: la supresión continua hasta el tiempo del despertar final. Pero las tradiciones etíopes sugieren algo poderoso. El día que este mandamiento sea restaurado, ocurrirá un despertar espiritual sin precedentes, porque cuando las mujeres recuperen su voz profética, verdades que han permanecido ocultas durante milenios, finalmente saldrán a la luz toda la verdad. ¿Sientes que hay más que tú necesitas saber de todas estas revelaciones que apenas ahora está rozando la superficie? Porque yo necesito compartirte todo, especialmente las palabras peligrosas que Jesús nos dio con su conocimiento completo y que va a permitir ver con claridad y perfectamente todo lo que nos han callado. Continuamos. El séptimo mandamiento oculto es el más revolucionario económicamente.
y el más amenazante para estructuras de poder basadas en acumulación de riquezas, el mandamiento del jubileo perpetuo. Levítico 25 describe el año del jubileo. Cada 50 años, todas las deudas debían cancelarse, todos los esclavos debían ser liberados y todas las tierras vendidas regresaban a sus dueños originales. Era un reset económico completo, diseñado para prevenir la acumulación generacional de riquezas y la perpetuación de la pobreza. Pero según el libro de jubileos canónicos, solo en Etiopía este no era simplemente un mandamiento económico, era un mandamiento espiritual, basado en un principio cósmico. Nada en la tierra pertenece realmente a los humanos. Todo es administración temporal de recursos que pertenecen a Dios. Jubileos 21:718 establece que la tierra fue dada a la humanidad en custodia, no en propiedad absoluta. Por lo tanto, acumular tierras, riquezas o poder económico más allá de lo necesario para vivir dignamente era una forma de idolatría. Poner la seguridad material por encima de la confianza en la provisión divina, pues el mandamiento oculto completo preservado en tradiciones etíopes iba más allá del jubileo. Cada 50 años establecía el año sabático, cada 7 años, donde todas las deudas debían perdonarse. Y según interpretaciones místicas, el espíritu del jubileo debía practicarse continuamente, porque era necesario vivir con generosidad radical, compartir recursos con los que lo necesitan, libremente rechazar la acumulación. ¿Te imaginas qué pasaría si este mandamiento se aplica hoy cada 7 años? Cancelación total de las deudas, hipotecas, préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito. Todo es perdonado cada 50 años. Distribución de tierras, propiedades acumuladas regresarán a comunidades, previniendo que unas familias controlen vastas extensiones mientras que otras tienen dónde vivir. Sería el fin del capitalismo, ¿verdad? Tal como lo conocemos. Por eso este mandamiento nunca fue aplicado sistemáticamente, incluso en el antiguo Israel. Evidencias sugieren que el jubileo raramente se cumplió. Las élites económicas siempre encontraban maneras de evadir las leyes de cancelación de deudas. Cuando el cristianismo se institucionalizó en el Imperio Romano, el mandamiento del jubileo resultaba imposible de reconciliar con estructuras imperiales basadas en tributos, esclavitud y acumulación. Y fue entonces cuando esta interpretación como metáfora espiritual sucedió. El jubileo se volvió simbólico, literalmente espiritual. No tenía libertad espiritual del pecado, no liberación económica real. La iglesia medieval acumuló muchas riquezas mientras predicaba pobreza a los fieles, pero algunos lo notaron. Movimientos como los franciscanos radicales en el siglo XI intentaron restaurar el mandamiento del jubileo. San Francisco de Asís rechazó poseer propiedades, vivió en pobreza absoluta y enseñó que acumular era pecado. Fue considerado hereje porque sectores de la propia iglesia en Etiopía, comunidades monásticas, mantuvieron versiones del mandamiento vivo en los monasterios y practicaban propiedad comunal donde solo se compartía, y celebraban años sabáticos donde perdonaban deudas de comunidades locales. Mantenían tierras como patrimonio común, no como propiedades de individuos, y enseñaban que el día verdadero jubileo vendría cuando la humanidad despertara espiritualmente y reconociera que el sistema económico basado en la acumulación era contrario a las leyes divinas. Ahora piensa en esto. Cuando el sufrimiento global actual, como vivimos, pobreza, hambre, falta de vivienda, existiría si el mandamiento del jubileo se aplicaría, ¿cuántas guerras por recursos nunca habrían ocurrido si las leyes de redistribución periódica estuvieran vigentes? Según las tradiciones etíopes, este mandamiento fue ocultado porque era el más peligroso de todos para cualquiera que detentaba poder económico.
Un pueblo que practica el jubileo no puede ser esclavizado por deudas, no puede ser controlado mediante dependencia económica, no puede ser manipulado con promesas de riqueza futura. Y eso lo hacía libre. ¿Has sentido tú alguna vez, mi corazón, que la estructura económica moderna contradice todas las leyes originales de justicia divina? ¿Que hay algo profundamente equivocado en un sistema donde unos acumulan mientras otros mueren de hambre? Yo necesito decirte algo de esto, porque creo que si no nos habrían ocultado todo esto, nosotros no seríamos así. No habría pecado, no habría angurria, no habría acumulación de dinero, de monedas, de billetes, de plata en el banco, de pensar en muchas casas, de pensar en que unos tienen, otros no tienen. Yo pienso que si no nos hubieran tapado, nos hubieran vedado de todas estas cosas, la tierra hoy en día sería distinta. Pero ya es muy tarde, mis amores. Ahora estamos viviendo ya el momento final y donde nosotros necesitamos entender y darnos cuenta que todavía estamos a tiempo de cambiar. Necesitamos tener un despertar colectivo. Ojalá todos lo hagamos, mis amores. En el octavo mandamiento oculto contiene una paradoja que desafía todo lo que te enseñaron sobre la obediencia religiosa. Porque no se trata de obedecer ciegamente a líderes religiosos, se trataba de cuestionarlos cuando se desviaban de la verdad. Y según las tradiciones preservadas en los textos de Qumran y en el libro de Jubileos, existe un mandamiento específico dirigido al pueblo. No permanecerás en silencio cuando veas corrupción en quien dice hablar en nombre de Dios. Este mandamiento aparece codificado en historias proféticas que todos conocen, pero cuya esencia radical tiene algo muy fuerte. Nadie te la enseña. Natán confrontando al rey David por su adulterio y asesinado gran Samuel. 12. Elías desafiando a los profetas corruptos en Baal y a la reina Jezabel. Primera de Reyes 18. Jeremías denunciando públicamente a sacerdotes que profetizaban mentiras por dinero. Jeremías 6, 135. Juan Bautista llamado raza de víboras a líderes religiosos. Hipócritas. Mateo 3.7. Jesús volcando las mesas. ¿Dónde está? De cambistas en el templo y llamando a fariseos sepulcros blanqueados. Todas estas cosas que te estoy repitiendo, ¿qué tienen en común sobre toda esta historia? Personas comunes o profetas sin posiciones, institucionalizados, confrontando directamente a autoridades religiosas. Pero siempre fueron juzgados, castigados. ¿Qué cambia todo esto? Durante siglos estas historias fueron enseñadas como excepciones heroicas, protagonizados por algunas personas ungidas por Dios. Se les dijo que ellos podían cuestionar porque eran profetas. Tú no puedes, porque no lo eres. Se estableció doctrina de obediencia a autoridades establecidas basadas en Romanos 13:1. Se predicó en cuestionar líderes religiosos, pues era rebeldía contra Dios, pero el mandamiento oculto existía exactamente lo opuesto, según las tradiciones místicas judías que sobrevivieron en textos cabalísticos y en comunidades etíopes. Existía un principio fundamental: ningún humano es infalible. Ningún líder religioso, sin importar su posición, está por encima del escrutinio moral. Y más importante, el pueblo tiene no solo el derecho, sino la obligación divina de denunciar corrupción cuando la ve. Este mandamiento aparece en textos de Qumran, donde la comunidad del Mar Muerto, que se separó del templo de Jerusalén precisamente por considerarlo corrupto, estableció reglas sobre confrontación mutua. El documento llamado Regla de la Comunidad especifica que cuando el miembro ve a otro desviarse, debe confrontarlo directamente. Y si ese miembro era líder, la confrontación era aún más necesaria, porque su desviación afectaba a toda la comunidad. Entonces, ¿por qué este mandamiento fue enterrado? Porque es más peligroso para estructuras de poder religioso.
Si el pueblo tiene mandamiento divino de cuestionar líderes corruptos, ninguna jerarquía eclesiástica puede operar sin rendición de cuentas. Ningún sacerdote puede esconder abusos detrás de autoridad espiritual. Ningún pastor puede acumular riquezas mientras predica pobreza sin ser controlado. Durante la Edad Media, cuestionar al clero era herejía y se era castigado con la muerte. La Inquisición existía precisamente para silenciar voces que denunciaban corrupción eclesiástica. Pero movimientos reformadores intentaban restaurar el mandamiento oculto. Jan Hus, en el siglo XV, fue quemado vivo por denunciar la venta de indulgencias y la corrupción papal. Martín Lutero, en el siglo X, fue convulgado por cuestionar doctrinas establecidas. Sin embargo, ambos estaban aplicando el mandamiento oculto: confrontar líderes religiosos que se habían desviado de la verdad en Etiopía. Las tradiciones monásticas mantuvieron un principio: ningún líder religioso está por encima de corrección fraterna. Incluso el patriarca de la iglesia podía ser confrontado por monjes si su conducta contradecía las enseñanzas. Porque según el mandamiento oculto, la lealtad suprema no hacia instituciones a personas, es hacia la verdad. Cuando líderes traicionaban esa verdad, el silencio del pueblo se convierte en complicidad. ¿Y cuántos escándalos de abuso eclesiástico pudieron haberse prevenido si este mandamiento estuviera vigente? El mandamiento que te dijeron que no existía era precisamente el que protegía a los líderes corruptos. El noveno mandamiento oculto conecta al cielo físico con el cielo espiritual de una manera que la iglesia medieval consideró demasiado pagana para proteger el mandamiento de las estrellas. Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero según el libro astronómico de Enoch, la sección más antigua del libro, de enocada por especialistas alrededor del siglo III a.C., esta frase no era profética, era literal. El mandamiento oculto establecía: observarás los cielos como libro divino, porque en los movimientos celestiales están escritas las leyes de Dios. Este no era astrología en el sentido moderno, en horóscopos y predicciones triviales. Era astronomía sagrada, la ciencia de leer los cielos celestiales como manifestación del orden divino. Enoch tiene las descripciones detalladas del movimiento del sol, de la luna y las estrellas y los cielos actuales. ¿Por qué un texto espiritual excluiría astronomía técnica? ¿Por qué, según las tradiciones antiguas, los cielos eran el reloj de Dios? Las estrellas marcaban tiempos sagrados: cuándo celebrar festividades, cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo ayunar. Génesis 1:14 lo dice explícitamente: Dios creó las lumbreras para señales, para la estación, para días y años, no solo para iluminar, para señalar. Los Reyes Magos en Mateo 1 siguieron una estrella para encontrar a Jesús. Eran astrólogos, paganos o practicantes del mandamiento oculto que sabían leer de los cielos. Como los libros proféticos, las tradiciones etíopes mantuvieron esa sabiduría viva. El calendario etíope, todavía usado por la Iglesia Ortodoxa etíope, está basado en ciclos astronómicos precisos que diferencian del calendario gregoriano. Los monjes etíopes estudian astronomía no como ciencia secular, sino como disciplina sagrada. Calculan fechas de festividades observando directamente los cielos, no consultando calendarios impresos, porque según el mandamiento oculto, depender de cálculos humanos en lugar de observar directa era perder la conexión con el orden divino. Entonces, ¿qué pasó, mis amores? ¿Por qué la Iglesia occidental abandonó este mandamiento durante la Edad Media? Surgió un problema de prácticas de astronomía sagrada que parecían precisamente a la astrología pagana que la Iglesia estaba tratando de erradicar. Ambas observan a las estrellas, ambas veían significado en movimientos celestiales, ambas conectaban eventos terrenales con patrones cósmicos. Entonces, la Iglesia trazó una línea artificial. Declaró que la astronomía calcular
movimientos planetarios era ciencia legítima, pero la astrología, ver significado espiritual de estos movimientos, era ocultismo diabólico. El mandamiento de las estrellas quedó atrapado en el medio, porque no era simplemente medir el cosmos, era leer el cosmos como revelación divina, y eso resultaba demasiado cercano a las prácticas de iglesia que ellos querían prohibir. Aquí está la ironía más devastadora. Los mismos padres de la iglesia que condenaban la astrología usaban los cálculos astronómicos para determinar la fecha de Pascua. La iglesia dependía de astronomía sagrada, mientras la prohibía para el pueblo común. Solo el clero podía interpretar los cielos, el resto debía obedecer al calendario establecido sin cuestionar. Otro caso de conocimiento reservado para élites mientras se negaba a las masas, pero en Etiopía el mandamiento siguió vigente. Campesinos etíopes todavía plantan según ciclos lunares preservados en tradiciones orales. Los monjes calculan ayunos basándose en observaciones estelares directas, la conexión entre el cielo y la tierra, orden cósmico y vida espiritual. Nunca fue rota, porque para ellos el mandamiento de las estrellas no era superstición, era obediencia a leer el libro de Dios que escribió en el firmamento antes de escribir las escrituras en papiro. Ahora hay algo muy fascinante que está ocurriendo. La ciencia moderna está descubriendo que los siglos astronómicos afectan la biología humana de manera que apenas comenzamos a comprender. Ritmos circadianos sincronizados con el sol, ciclos menstruales alineados con la luna, variaciones de ánimo y energía correlacionadas con las estaciones. ¿Es esto ciencia nueva o es el redescubrimiento de la sabiduría antigua que fue catalogada como superstición? Y precisamente ¿por qué no podía ser controlada por instituciones? Porque el mandamiento de las estrellas decía algo radical: no necesitas intermediarios para leer la voluntad divina. Solo necesitas ojos para ver el cielo y humildad para reconocer que no eres el centro del universo y que hay un orden mayor escrito en la luz que viaja durante años para llegar a ti. Para aprender a leer ese orden es parte de tu herencia espiritual. Y según este mandamiento, estos ciclos celestiales no marcaban solo las estaciones de la naturaleza, marcaban también las estaciones del alma, los tiempos señalados cuando verdades ocultas serían reveladas, momentos escritos en las estrellas desde antes de la fundación del mundo, momentos en el que estás viviendo ahora. El inmundo mandamiento oculto no es simplemente otro en la lista, es el mandamiento sobre todos los mandamientos ocultos. La profecía explica por qué estás escuchando esto ahora. Según tradiciones preservadas, el libro de Enoch y los textos de Qumran, existía un mandamiento final que Moisés recibió en el Sinaí. Lo que hoy se oculta en tiempo señalado será revelado. La verdad enterrada renacerá cuando la humanidad esté lista para recibirla. Este no era un mandamiento de acción, era un mandamiento de esperanza profética, una promesa de que los mandamientos ocultados no permanecerían perdidos para siempre. Enoch 12 establece con las visiones que recibió no son para estas generaciones, sino para una generación lejana que está por venir. Daniel 12:4 registra instrucciones similares. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué sellar conocimiento? ¿Por qué ocultar mandamientos? Si eran importantes, porque según estas tradiciones existía un cronograma divino. Ciertas verdades no podían revelarse hasta que la conciencia colectiva de la humanidad alcanzara el nivel necesario para recibirlas, sin distorsionarlas. Y aquí está lo extraordinario. En el siglo XX presenció redescubrimientos que parecen cumplimientos literales de estas profecías. En 1945, la biblioteca de Nag Hammadi redescubierta en Egipto 52 textos gnósticos que habían permanecido enterrados 1500 años, y en 1947 manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qumran, alrededor de 800 manuscritos que incluyen fragmentos del libro de Enoch y textos sobre leyes ocultas. Estos no fueron redescubiertos planeados.
Un campesino egipto, buscando, ya ustedes saben, un fertilizante, encontró todas esas cosas y ahora, ¿es casualidad o tiempos señalados? Aquellos mismos escritos en los cielos celestiales del mandamiento de las estrellas está cumpliéndose exactamente como lo predijeron las profecías. Según el mandamiento final, estos redescubrimientos no eran el fin, eran el principio de un despertar global. La doctora Elaine Payels, especialista en textos gnósticos en Princeton, ha dicho en una entrevista que estos descubrimientos obligan a repensar completamente los orígenes del cristianismo. El doctor Bar Hernán, experto en manuscritos bíblicos de la Universidad de Carolina del Norte, ha escrito que los textos de Qumran revelan la diversidad de las creencias del judaísmo primitivo que desafía narrativas simplificadas que no son teóricos de conspiración, son académicos de instituciones prestigiosas, confirmando que existieron textos, prácticas y mandamientos que fueron deliberadamente excluidos de la narrativa oficial. Y ahora en la era digital, estos textos están disponibles para cualquiera, porque ya no puedes controlar quién accede al manuscrito antiguo, ya no pueden quemar libros prohibidos porque existen en servidores distribuidos globalmente, ya no pueden silenciar voces disidentes porque Internet permite que cualquiera comparta verdades ocultas. Según el mandamiento final, este momento exactamente es este momento que se está viviendo ahora. Fue profetizado el momento cuando verdades enterradas durante milenios emergen simultáneamente desde múltiples fuentes manuscritos físicos descubiertos, tradiciones orales siendo documentadas, investigadores académicos confirmando lo que místicos siempre supieron, y personas como tú, buscadores que sienten en su corazón que les ocultaron algo, encontrando finalmente las piezas del rompecabezas. Todas las tradiciones etíopes tienen un dicho: la verdad es como una semilla enterrada en el invierno, que permanece oculta bajo la tierra durante la estación oscura, pero cuando llega la primavera, brota inevitablemente. Estamos en la primera profética. Los mandamientos ocultos están brotando, no porque alguien decidió revelarlos, sino porque llegó el tiempo señalado para que la humanidad los redescubriera. Y tú no estás aquí por casualidad, mi corazón. El hecho de que estés escuchando lo que yo te estoy diciendo y que hayas llegado hasta este punto es porque algo en tu interior de estas revelaciones, eso es parte del mandamiento final, cumpliéndose, porque el último mandamiento no era solo una profecía, era un llamado, sí, un llamado a aquellos que estarían vivos en los tiempos del despertar, un llamado a convertirse en guardián de las verdades recuperadas, un llamado a no permanecer en silencio cuando el velo finalmente se levanta. Entonces la pregunta ya no es por qué ocultar nuestros mandamientos, la pregunta es ¿qué harás ahora tú con todo lo que conoces? Porque según el mandamiento final, no basta con saber, hay que vivir según estas verdades. Hay que compartirlas con quienes estén listos para convertirse en parte de toda esta red global que hemos venido a formar todos los que estamos despiertos, todos los que somos buscadores de la verdad, porque se está reconstruyendo con gran sabiduría lo que fue fragmentado. Ahora tienes que entender que este es tu momento. Esta es tu generación. Esta es la profecía cumpliéndose en tiempo real. Y estás siendo tú llamado a participar en este despertar global más grande de la humanidad que ha permanecido por más de 2000 años perdido y escondido. Por favor, despierta mi corazón. Por favor, es el momento de hacer las cosas bien. Ya no tenemos tiempo para más. Pero si aún así tú no quieres hacerlo, no te puedo obligar. Tú eres libre de vivir tu libre albedrío. Espero que el tiempo que me he tomado en grabarles todo esto no sea mucho para ustedes. Y que si no lo han entendido el mensaje, lo repitan, por favor. Lo compartan con personas que ustedes creen que les puede ayudar. Para mí ha sido un placer muy grande estar con ustedes, mis corazones. Besitos, los amo.
Chao, hasta prontito.